Estimados amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión introductoria de lo que es el Master Access. ¿Qué es el Master Access? Muchos se preguntarán, ¿no? Master Access es un curso especializado donde un servidor te enseña a desarrollar tus propios sistemas, tus propias herramientas, utilizando el Access, todo el poder del Access, para que tú puedas desarrollar tus propios sistemas, tus sistemas de planillas, tus sistemas del libro de compras y ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, etcétera, 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 contabilidad. Entonces, en este curso, lo que vamos a hacer en estas 5 semanas es trabajar intensamente en lo que nosotros queremos. Y un mensaje a nuestros participantes: que lean todo lo que se les ha indicado, vean los tutoriales que ya se les ha proporcionado, traten de investigar un poquito, hablemos el mismo idioma, porque la siguiente semana, el siguiente domingo, ya estamos iniciando con la primera fecha oficial de lo que es el Master Access. ¿Está bien? Esta es una charla introductoria, simplemente para ubicarnos y para conocer un poquito de lo que es el Access. ¿Está bien? Entonces, antes de empezar, vamos a considerar algo, de que la contabilidad, en realidad el quehacer empresarial, no puede estar alejado de los sistemas, no puede estar alejado de la informática. Todos los días, en todas las empresas se requieren sistemas específicos para esas empresas. Por ejemplo, lo que mencionamos, un sistema de control de cuentas por cobrar, de recursos humanos, planillas, todo eso, se requiere. ¿Por qué? Porque casi ningún sistema se identifica plenamente con las necesidades de la empresa. Por ejemplo, en Potosí, digamos, como hay bastantes empresas mineras, digamos, unos sistemas de liquidación, digamos, ¿no? De liquidación de minerales, etcétera. Aportes, retenciones, todo eso, ¿no? Que generalmente no hay, pero tú lo puedes desarrollar. ¿Qué te parece? Ahora, lo mismo para exportaciones, para importaciones, etcétera, hojas de costo, todo eso. Muchas de esas necesidades aún no están absueltas por los productos o por los sistemas que vemos en el mercado, pero que es de vital importancia para el contador. ¿Por qué tú no lo puedes desarrollar? Nosotros justamente en este curso te enseñamos a eso, a desarrollar tus propios sistemas, tus propias soluciones para tu ejercicio profesional, digamos, más liberado, más abreviado, más ágil, que te ahorre tiempo de trabajo. ¿Qué tal? Bueno, antes de empezar esta charla, quiero comentarles de que hoy vamos a hacer el desarrollo de un pequeño sistemita de cuentas por cobrar, y ustedes van a ver lo fácil que resulta ser. Saben, obviamente requiere cierta práctica, obviamente requiere cierto esfuerzo, pero se puede hacer. ¿Está bien? Además, vamos a hacer otro tipo de consideraciones que son muy importantes a momento de pensar cómo vamos a trabajar en el área contable. Tienes 2 salidas. Uno, tener los recursos para adquirir una solución, ¿no? Un sistema, o tener la capacidad de generar tú mismo tus propios sistemas. Y capaz que sea, digamos, además, una nueva fuente de ingresos para ti. Y además que tú puedas tal vez comercializar, ¿no? tus propias soluciones, tus propios sistemas. ¿Qué te parece? Entonces, tenemos que ver un poquito hacia ser un poquito más ambiciosos, digamos, en ese tema, ¿no? En ese punto tenemos que ser un poquito más ambiciosos. A ver, les comentaré más o menos cómo ha ido evolucionando el tema de los sistemas y más o menos en qué se relaciona con el Access, que es lo que vamos a aprender. ¿Está bien?
Por ejemplo, antes la programación era estructurada con lenguajes como el BASIC, digamos, que no había Windows, todo era bajo DOS, no había el mouse, etcétera. Era un poquito complicado, bastante limitado. Pasa el tiempo, aparece el Windows, el mouse, evolucionan las computadoras, ya la programación se convierte en programación orientada a objetos, donde hay las ventanas, los colores, los iconos, botoncitos, etcétera, ¿no? Es algo más amigable, etcétera. Ahora, de ahí aparece una nueva necesidad, de que en la oficina cada máquina no sea una isla. Lo que haga la contadora, el cajero, el tesorero, el almacenero, etcétera, no sea una isla, no estén aislados. Entonces surge la necesidad de integrarlos a través de una red local. Entonces los sistemas tenían que integrarse a través de una red local en una base de datos común. ¿Qué te parece? A partir de ahí aparece una nueva necesidad, la necesidad de que esa red salga de la oficina, no se quede en la oficina, sino que rompa las barreras de las distancias y que nuestra sucursal que se encuentra en Santa Cruz, nuestra sucursal que se encuentra en Tarija, en Trinidad, etcétera, puedan interactuar con nuestra oficina central que está en La Paz, digamos, ¿no? Es un ejemplo. Entonces la red deja de ser red local y se convierte, y ya utilizamos las redes de internet. ¿Qué tal? Entonces, a través de esas estructuras de redes, es que uno puede ir trabajando, combinando información, recuperando, de tal modo de que el trabajo sea más llevadero. Ese es el objetivo principal, ese es el objetivo esencial, hacer de que tu trabajo sea rápido, que no tengas que hacer el mismo trabajo 5 veces, que no tengas que meter el mismo dato 8 veces, sino de una sola vez y puedes sacar todos tus reportes según lo que vais necesitando. No te olvides de que el trabajo del contador nunca reduce, cada vez va aumentando más exigencias, nunca baja. Entonces uno tiene que ver la manera de optimizar su tiempo, tiene que ver el modo de agilizar, de ahorrar el tiempo, que se convierte en un recurso muy valioso. Muy bien, pues en este ciclo del Master Access nosotros nos vamos a encargar de eso. ¿Qué les parece? Les invito a esta aventura imperdible. Imperdible para nuestros participantes, que obviamente ya se están empapando de todo el material que les hemos pasado, y que la siguiente semana ya vamos a entrar de lleno. ¿Está bien? Hoy, en este momento, en unos minutitos, nos volvemos a conectar y ya para hacer el desarrollo de un pequeño sistema de cuentas por cobrar. Nos vemos. Muy bien, queridos amigos, así como habíamos quedado, continuamos con esta sesión introductoria de lo que es el Master Access, y lo que vamos a hacer es un ejemplo muy sencillo, muy pequeño, pero bastante concreto, y que vamos a tratar de hacerlo muy ilustrativo. ¿Está bien? Como les habíamos comentado, lo que vamos a hacer es un estado de cuentas por cobrar. Un pequeño sistemita de cuentas por cobrar. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Les parece? Por ejemplo, acá tenemos un Excel, ¿no? Un Excel con... ¿no? Tenemos un Excel donde vamos a tener almacenado todos nuestros controles de cuentas por cobrar. Esto es lo que generalmente manejamos, ¿verdad? Eso es lo que normalmente hacemos en nuestro trabajo, porque tenemos que hacer un control exacto de nuestras cuentas por cobrar y demás. Entonces, estamos con la responsabilidad, se puede decir, de armarnos unos Exceles para ir controlando. Y aquí podemos manejar, digamos, en una hoja de Juan Pérez, etcétera, en la otra de Pedro Perico. Acá vamos a hablar de otro cliente, ¿no? Y acá otro más, y otro más, y otro más. ¿Y qué pasa si
llegan a ser 100 clientes, 150 clientes. Esta hoja va a quedar cada vez más pesada, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo vamos a saber si los datos son fidedignos? Por ejemplo, un ejemplo, acá que tenemos algunos datos, eh, por casualidad, por error, o alguien vino y le puso así. Nosotros, ¿cómo podemos saber si realmente alguien tocó algo, nosotros hemos borrado por accidente, o realmente es el valor correcto que era este? Para nosotros, nuestro saldo, el saldo por cobrar, para este caso, es este, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que este saldo realmente es correcto? El Excel, en toda su capacidad que tiene, es una hermosa herramienta, es una herramienta muy útil que uno la puede emplear y utilizar de la mejor manera. Pero también tiene una debilidad, tiene algunas debilidades, y esas debilidades son justamente estos casos que les estoy mencionando. Por ejemplo, acá, ¿cómo sé que no le puse algo, le saqué? O un ejemplo, acá tenemos la factura 122, la factura 180, la factura 250, ¿verdad? ¿Cómo sé que en todas las hojas están todas las facturas? ¿Cómo sé que esta factura que era la 180, en realidad no era la 180, era la 179? ¿Cómo sé que todas las facturas han sido tomadas en cuenta eh, en nuestros estados de controles de cuentas por cobrar? ¿Cómo sé que los recibos de cobranza, lo mismo, corresponden realmente a un recibo de cobranza realmente emitido? Por ejemplo, acá, ¿no? Este es recibo del 215, digamos. ¿Y cómo sé que en realidad eran solamente así? ¿Se dan cuenta? O sea, hay bastante que analizar. Obviamente, mucho tiene que ver con el control interno dentro de las empresas, pero este tipo de preguntas, este tipo de interrogantes es justamente lo que afecta al final en la veracidad, en la confiabilidad de la información cuando se maneja de este modo. Y de este modo es una forma de manejar común, ¿no? O sea, no vamos a decir que está mal, que está totalmente mal, pero es común y lamentablemente tiene ciertas debilidades. Entonces, para nosotros, para agilizar este registro, para mejorar este registro, para incorporarle algunos puntos de control, es que vamos a hacer una aplicación, un pequeño sistema en Access. Vamos a utilizar el Access y vamos a generar nuestro pequeño sistemita de cuentas por cobrar. ¿Les parece? Les invito entonces a participar, a acompañarme en este pequeño desarrollo. ¿Está bien? Lo voy a hacer en modo rápido, lo voy a hacer en modo rápido por temas de tiempo, pero creo que la idea va a quedar clarísima. Eh, Obviamente, para la gente que está con nosotros en el Master Access, en 5 semanas vamos a desarrollar sistemas tal vez más grandes que este, ¿no? Tal vez más grandes, tal vez más completos, más complejos, tal vez. Pero para muestra basta un botón. Entonces, hoy vamos a hacer un sistema de control de cuentas por cobrar. ¿Les parece? Muy bien. Uno de los tips más importantes para al momento de empezar a desarrollar tu aplicación es conocer exactamente la problemática, es conocer exactamente qué es lo que quieres hacer, qué necesidad necesitas satisfacer. Es el paso número 1, conocer exactamente qué es lo que necesitas hacer, cómo lo vas a hacer. ¿Está bien? Y para ello, por ejemplo, en este caso, ¿qué queremos? Queremos hacer un sistema de cuentas por cobrar. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los componentes? Ese es el siguiente paso. ¿Cuáles son los componentes de un estado de cuentas por cobrar? ¿Cuáles son los actores de ese estado, de ese sistema de cuentas por cobrar? A ver, según ustedes, ¿cuáles son los actores? O sea,
¿Quiénes intervienen en este sistema? A ver, vamos a ir mencionando. Acá se ve claramente. En primer lugar, el principal actor o uno de nuestros principales actores es el cliente, ¿no? Entonces, ya tenemos acá, anotaremos acá, a modo de ayuda a memoria, el primero va a ser el cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente en torno a este cliente es que vamos a trabajar, vamos a realizar el registro de sus ventas, sus cobranzas, etc. Luego, otro actor importante, obviamente, es nuestra empresa, ¿no? La empresa. ¿Qué otro dato más necesitamos? A ver, necesitamos, obviamente, el registro de ventas, ¿sí? Y el registro de las cobranzas. Hasta ahí es lo más básico que se necesita para este sistema de control de cuentas por cobrar. Es lo más básico. Obviamente tenemos que tener datos adicionales. Por ejemplo, la fecha, ¿no? La fecha, el documento, que acá podríamos incorporar como una nueva columna, este número de documento. En este caso es el recibo, la factura, etcétera. Pero podríamos hacer una columna acá y registrar el número de documento, ¿no? El documento de respaldo. ¿Cuánto va al debe? ¿Cuánto va al haber? Y obviamente cuánto es el saldo. Listo. Entonces, todo lo que está acá, todo lo que estamos viendo, nos sirve. Nos sirve para identificar, para poder trabajar. Ahora, lo primero es identificar los actores, que es lo primero que hemos hecho. Luego, el siguiente paso es identificar qué hacen estos actores. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo interactúan uno con el otro? Por ejemplo, para este caso, la empresa le vende al cliente, ¿sí? Y el cliente le paga a la empresa, ¿no? Ese es el funcionamiento de la lógica, digamos, para este estado. Por ejemplo, cada vez que nosotros le vendemos, entonces acá se incrementa un saldo deudor, ¿sí? Se incrementa un saldo. Y este saldo, va disminuyendo cada vez que el cliente nos hace un pago, un depósito, viene a pagar en efectivo, mediante transferencia, etc. ¿Se dan cuenta? Entonces, el funcionamiento es cada vez que le vendemos, se incrementa su deuda y cada vez que ellos nos pagan, disminuye esa deuda. Entonces, la diferencia entre las ventas menos las cobranzas, ¿qué nos va a dar? Sencillamente el saldo por cobrar. Facilito, ¿verdad? Facilito, ¿cierto? Es bastante sencillo entender principalmente este tema del sistemita de cuentas por cobrar. Ahora, calculan ustedes ir más allá, pero para este caso nos vamos a centrar en este tema puntualmente. Ahora, ¿cómo vamos a encarar? Fácil, es bastante sencillo. Vamos al Access y acá ya nos vamos a encontrar con esta ventana inicial, ¿no? Y vamos a crear un archivo, una base de datos nueva, ¿sí? Que generalmente empieza generando una nueva tabla. Nosotros vamos a hacer de la manera más rápida y sencilla, ¿no? Ahora, para empezar a crear esa tabla, lo que vamos a hacer es manejar estos datos. Estos datos vamos a manejar inicialmente. Desmenuzando estos datos, a fin de ir armando nuestra base de datos, lo que tenemos es bastante sencillo. Les explico por qué. Acá tenemos la empresa, que en este caso son los tres ositos, pero la empresa es una sola. No vamos a manejar de varias empresas sus cuentas por cobrar, ¿verdad? Por lo tanto, se supone que es la misma empresa, entonces no necesitamos registrar. Aunque se podría, ¿por qué no? En todo caso, estamos ahí, ¿no? Ahora, ¿en qué momento se complicaría o nos serviría este dato?
si es que manejamos sucursales. Aquí sí, ¿no? Es venta de la sucursal 1, es venta de la sucursal 2, cobranza de la sucursal 3, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso sí nos serviría este dato de la sucursal para determinar cuánto ha vendido la sucursal 1, cuánto ha cobrado la sucursal 2, etcétera, etcétera, etcétera. Cuántos son sus cuentas por cobrar de la sucursal 3 y demás. ¿Se dan cuenta? Pero para este ejemplo hemos manejado el nombre de la empresa, ¿no? Entonces, como la empresa es única, no vamos a crear, digamos, no vamos a tomar en cuenta más información que la que tenemos. ¿Está bien? Sí, del cliente es bastante importante. Entonces, eso vamos a agarrar y vamos a digitar código de cliente, que en este caso va a ser autonumérico. Normalmente, nosotros en los cursos les enseñamos a codificar. Entonces, les damos las bases para asignar un código exacto tanto a clientes, proveedores, a los artículos y demás, ¿no? A los documentos, bajo distintos criterios. Para este caso, por el tiempo, por la velocidad de este pequeño tutorial, digamos, vamos a generar un código autonumérico, que es un número que va a ir incrementando de 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, así. Entonces, no nos vamos a perder mucho en este tema, aunque sería bueno considerar, digamos, a futuro, ¿qué código se le puede asignar a este cliente? Ya sea por la ciudad donde se encuentra, ya sea si es mayorista, minorista, si es un cliente al detalle que nunca va a volver o si es permanente este cliente, etcétera, ¿no? Hay que tomar todos esos datos, esos aspectos en cuenta a momento de formular un código o un orden o un algoritmo que nos permita definir al cliente. ¿Les parece? Muy bien. Ahora vamos a agarrar el nombre, ¿no? Que va a ser un campo texto necesariamente. Ahí mismo va a entrar nombre y apellidos. Enseguida vamos a hacer un ejemplito. Luego el número de cédula de identidad, seguramente. Teléfono. A ver, vamos a agarrar el teléfono. ¿No? En el teléfono, ¿por qué dejo en texto? Muchos dicen, ¿por qué texto, cédula de identidad? ¿Por qué texto? ¿Por qué no numérico? Sencillamente, ¿por qué? Porque en teléfono vamos a poder escribir, por ejemplo, de este modo. A ver, este es un ejemplito, ¿no? En el teléfono podemos escribir así. A ver, así. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto no es un campo numérico, es un campo de texto. ¿Por qué? Porque tenemos el guión, tenemos estos espacios y demás, ¿verdad? Para incorporar bastantes datos. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué en cédula de identidad? ¿Por qué es en texto? Es fácil, ¿por qué? Porque normalmente la cédula de identidad es así, ¿verdad? Un ejemplo. Pero podría ser de este modo. O podría ser de ese otro modo. ¿Se dan cuenta? Entonces, al tener este dato, ya convierte a este campo en texto, porque en numérico no podría entrar. Bueno, estos temas hay que considerar antes de generar la base de datos, antes de generar para identificar qué necesidades específicas tenemos. Capaz que en la empresa haya la política de decir, no vamos a permitir ese tipo de documentos, solamente va a ser así. Bueno, adelante. O si los teléfonos van a estar separados, digamos. Teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, entonces uno solito aquí arriba. Entonces acá tendríamos que generar teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, ¿se dan cuenta? Pero este es un tema, digamos, más de experiencia, digamos, ¿no? Y de comodidad, ¿no? Para los usuarios que van a al final utilizar esta base de datos. ¿Está bien? La idea es no complicarse mucho, tratar de agarrar la mayor cantidad de las posibilidades, digamos, y que sea funcional. Eso es lo más importante. Luego,
Luego vamos a tener que considerar esos temas para poder, se puede decir, afinar, pulir nuestra base de datos y tener una estructura estable. ¿Se ve? En este punto vamos a asignar el nombre de la tabla. En este caso van a ser clientes. Previamente le habíamos asignado esta clave principal, ¿no?, a nuestra tabla, que es un número que no debe repetirse, que no debe duplicarse, etc. Es por eso que le pusimos el autonumérico, porque siempre va a ir incrementando, de uno, automáticamente. ¿Está bien? Ahora, en base a la codificación, que en algún momento le podríamos asignar una codificación específica para este campo, hay que pensar en muchas cosas, ¿no? En muchos aspectos, con tal de que este dato sea único. Los campos de clave principal tienen que ser únicos, únicos. Entonces hay que pensar muy bien antes de generar un código. ¿Está bien? Un código específico. Si no tienes clara la película, puedes ponerle un autonumérico. Así de sencillo. Bueno, guardamos y vamos a ver qué datos tenemos. A ver, veremos. Agregaremos algunos datos. Haremos este trabajo. A ver, Juan Pérez, carnet de identidad, teléfono, ¿no? Dirección, calle, no me olvides, número, ¿no? ¿Qué les parece? A ver, sigamos haciendo algunos datos más. ¿No? El número de carnet de identidad, el teléfono. A ver, vamos a ver. Ahora, acá hay un tema que es muy importante tomarlo en cuenta. Van a observar este tema. Ya, este caso pasa todo el tiempo, y esto hay que considerar antes de generar una base de datos, que es parte del control interno que nosotros tenemos que tener en la empresa. Ahora, muchos de estos controles internos que les vamos a enseñar en el curso a detalle, es determinante para muchas cosas. Por ejemplo, en este caso, fíjense, tenemos acá Juan Pérez y acá tenemos Pérez Juan con el mismo número de documento de cédula. La calle es la misma, pero ¿dónde falla? Falla acá. ¿Por qué? Porque a un principio se les ocurrió escribir el nombre primero y luego el apellido. En cambio, en este caso, han incorporado primero el apellido y luego el nombre. A esto se llama normalizar la base de datos. Hay que tener un orden, para incorporar los datos y hay que hacer de que la información sea lo más veraz y confiable posible. Por ejemplo, en este caso, a ver, vamos a copiar exactamente el número de cédula. Ahí está. En muchas empresas, los usuarios, por error voluntario o involuntario, cometen este pequeño detalle, ¿no? Este pequeño error. Pero que aquí estamos hablando del mismo cliente. Entonces, a través de estos errorcitos, digamos, se ocultan deudas, se camuflan, etcétera, etcétera, ¿no? Ocurren ciertos casos, digamos, que obviamente no es lo mejor, no es de la conveniencia de la empresa. Entonces, por ejemplo, acá, la cédula de identidad no debería duplicarse, ¿cierto? Entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Dónde está el CI? Y acá tenemos esta información. ¿Dónde está? Requerido, sí, indexado, acá está. Indexado, y aquí te dice, sí con duplicados, sí sin duplicados. Entonces, esta es la opción que tendríamos que manejar para que no se duplique el número de carnet. O sea, cuando
cuando se quiera duplicar el número de carnet, el sistema lo va a rechazar. A ver, veremos. Probaremos antes, ¿no? Vamos a ver en qué formato está. A ver, vamos a cambiar un numerito aquí. Ya, un número. Ya está. Ahora son diferentes, ¿verdad? Ya. Y vamos a agarrar indexado, sí, sin duplicados. Listo. Guardamos, vemos. ¿Está bien? En este caso ya le puse sin duplicados. Fíjese, voy a poner el mismo dato. Y no me deja, ¿no? No deja avanzar. Dice, los cambios solicitados no se realizaron porque crearían valores duplicados en el índice clave principal, etc. ¿Se dan cuenta? Entonces no permite duplicar. Pero esas reglas, aún así, se pueden vulnerar, ¿no? De algún modo. Lo mejor es tener una, digamos, a ver, vamos a hacer, es tener una regla las reglas de registro, de incorporación de datos bien definidas. Eso es lo más importante, ¿no? Y a eso se llama un manual, ¿no? Un manual de incorporación de datos. ¿Está bien? Listo, muy bien. Avancemos. Ya tenemos algunos datos. Pero fíjense del modo que aparece. No es muy llamativo, no es muy amigable, etcétera, ¿no? Es casi como un Excel, porque puedo mover de acá, puedo caminar, etcétera. Puedo ir de arriba abajo. Si me tropiezo, digamos, a ver, se pueden cambiar los datos, etcétera. Eh, y pareciera lo mismo que el Excel. Entonces, pero esta parte es la tabla aún, ¿no? Para solucionar ese tema, lo que tenemos que hacer es crear los formularios, las ventanas, ¿no? Con botones y demás. Y lo vamos a hacer a través de estas herramientas. Muy bien, entonces vamos a generar un formulario, ¿no? Ahí está el formulario. Ahí está el formulario. Entonces lo que vamos a hacer es relacionar a nuestra tabla de clientes, ¿sí? Clientes. Así de sencillo. Ahora vamos a ver dónde está. Agarramos, vamos a jalar aquí un campo y vamos a copiar. Lo estoy haciendo en modo rápido a fin de que nos alcance tiempo para hacer algunas otras consideraciones. Código de cliente, que sería nuestro primer campo. El segundo campo era nombre, teléfono, ¿qué más era? Esto era CI, ¿no? Cédula de identidad, ¿no? Vamos a ver. Está bien. Ahora sí, teléfono, dirección. Dirección. Súper. Ahora, hasta ahí está bonito, ¿no? A ver, vamos a avanzar un poquito más. Le vamos a dar un toque especial a esto, ¿no? Entonces vamos a relacionar al código de cliente, luego este va a ser el campo nombre, luego el CI, luego teléfono, luego dirección. ¿Listo? Ya está. Ahora, para que se ponga más bonito, para que se vea más vistoso, para que se vea más amigable, lo que vamos a hacer es ajustar un poquito. Vamos a ver, vamos a agarrar. Ahora sí. A ver si se ve más bonito. Y acá vamos a poner unos fondos a fin de darle un formato más especial, digamos. A ver, ahí. Y las letras que sean de este color. ¿Qué tal? Se ve bien, ¿no? Ahí vamos a ver. Más, ahí.
Eso, y vamos a ajustar al más ancho, luego vamos a alinear a la izquierda, súper. Y vamos a generar un encabezado de formulario donde vamos a tener algunos datos. A ver, ¿qué les parece si acá incorporamos un título que se llame, a ver, vamos a ver. ¿No? Datos del cliente. Datos del cliente y vamos a hacer crecer. Vamos a darle un tamaño más grande. Lo vamos a centrar. Es más o menos tipo Excel, ¿no? Tipo Excel, donde vamos a ver, ¿no? De ese modo. Ahora, a esto le vamos a agregar algo más. Agregaremos un botón. Un botón que diga, a ver, navegación, no, operaciones, guardar registro. Texto, guardar registro, guardar. Y listo. Que se llama guardar. Y ya está. Ya tenemos el botón guardar. Luego vamos a querer otro botón que nos sirva para generar un nuevo registro, ¿no? Nuevo. Y vamos a ver, ¿dónde está? Y acá vamos a generar, ¿no? La acción que debe realizar, ¿no? En este caso era guardar registro, en este caso vamos a generar uno nuevo, ¿no? Es bastante sencillo. Realmente es... Ahí está. Ahí está, ¿no? Registro, ir al nuevo. Listo, ya está. Y vamos a agregar un último botón. A ver, vamos a hacer otra vez con el asistente. Es lo mismo al final. Y vamos a... Este que sea para cerrar el formulario. Yo prefiero elegir mi propio código. Bueno, pero cada quien lo ve a su comodidad, ¿no? Y listo, salir. Ya está. Ya tenemos nuestra ventana que va a ser de clientes. Listo. Vamos a cerrar, a ver, veremos cómo se ve. Ahí está. ¿Qué les parece? Entonces podemos generar un nuevo, a ver, un nuevo Federico González, cédula de identidad, teléfono, dirección, calle, no sé, ya, ahí, ¿no? Listo. ¿Han visto? Sencillo. Y vamos a salir. Pero así no se puede trabajar, ¿verdad? Entonces tenemos que incorporar acá una ventana que nos permita manejar nuestro sistema. Ahora vamos a generar ese formulario. Se llama formularios, ¿no? Estas ventanas donde vamos a generar como un panel de control, ¿les parece? Y para que se vea bien, lo que vamos a hacer es diseñar de una manera rápida, como en este curso lo estamos haciendo. La idea es agilizar, ¿no? El tiempo. A ver, vamos a ver. Vamos a incorporar una imagen. Mejor vamos a venir por acá. Propiedades, formato, imagen. Ahí está. ¿Sabes? Y vamos a la carpeta
a la carpeta de recursos que tenemos para que también les hemos proporcionado. Ahí está un montón de gráficos, de ayuditas, iconos, etcétera, que van a hacer de que su trabajo sea más llevadero, mejor, más fácil, pero obviamente lo mejor es que ustedes puedan generar sus propios sistemas con su propia personalidad, ¿no? Con sus propios estilos, los colores y demás. Esa parte ya es un tema estético, digamos, pero que ustedes pueden hacerlo y tendrían que hacerlo, digamos, del modo que les resulte más, que les resulte mejor, ¿no? Ahí está. Estamos editando, voy a ajustar algunos valores de este formulario, ¿no? Es bastante sencillo. Ahí vamos a agarrar. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Parece que sí. A ver, vamos a ver. Algo rapidito. Esto lo vamos a llamar panel. Vamos a cerrar. Cerramos, abrimos, a ver, veremos qué tal. Ah, se ve bien. Se ve bien, un poquito bajaremos. Ahí está. Se ve bonito, ¿no? Ya. Después vamos a aprender cómo hacer desaparecer esta ventana, ¿no? Luego vamos a ver cómo hacer desaparecer estos iconos de acá arriba o personalizar. Vamos a poner aquí nuestras propias opciones y listo. Pero para este caso, a ver, para empezar, como estamos dando nuestros primeros pasos, vamos a agregar un botón acá y vamos a cancelar. Nosotros mismos le vamos a asignar las acciones que tiene que hacer este botón. A ver, vamos. Eventos. Al hacer clic, ¿qué quiero hacer al hacer el clic? Quiero abrir mi formulario clientes. Y listo el pollo. A ver, vamos a ver. Esta ventana vamos a minimizar un poquito. Eso. Ahí está, ¿no? Para que vean lo sencillo que es esto. Vamos. Ahora sí. Ahí está. ¿Qué les parece? Entonces acá podemos buscar nuestros clientes, dónde están, etcétera. Y vemos, ¿no? Ya está. Listo. Ahora, estos clientes, ¿cómo funcionan? O sea, ¿qué hacen estos clientes con nuestra empresa? Ese es el siguiente análisis que tenemos que hacer. O sea, volvemos a nuestro Excel base. Es por eso es muy importante tener documentación que nos respalde, ¿no? Al momento de desarrollar nuestro sistema. El análisis que tenemos que hacer es, ¿qué hacen estos clientes con la empresa? Es fácil, ¿no? Para este caso es bien sencillo. ¿Qué hace? Ellos nos compran, nosotros les vendemos a través de un documento, que sería en este caso una factura, y donde figura el importe que se le ha vendido. Y también en otras fechas o en distintas fechas, el cliente viene y hace algún depósito o nosotros le hacemos alguna cobranza. ¿Está bien? Que esa cobranza o ese depósito sirve para cancelar las deudas, digamos, por las ventas que le hicimos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una base de datos y un formulario y sus ventanas correspondientes para realizar las ventas y también para realizar las cobranzas. ¿Está bien? Ya hemos trabajado para clientes, ahora vamos a hacer el formulario para ventas, luego para cobranzas. De la manera más rápida, más concreta, más violenta posible. ¿Está bien? Vamos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a crear una tabla
que va a ser sencilla, que le vamos a llamar operaciones. ¿Sí? Estamos haciendo lo más sencillo posible. Ya, por si acaso, no estamos, la idea no es complicar, la idea es mostrarles una solución bien factible, pero que se puede hacer crecer, se puede hacer con mayor detalle, con toda la información complementaria, etcétera, ¿no? Pero al final vamos a ver ese tema. Muy bien, entonces vamos a agarrar y de operación, tipo de datos, este va a ser autonumérico por el tiempo. Luego, ¿qué tiene que venir? Tipo de operación. Aquí vamos a hacer algo bonito. ¿Está bien? Tipo de operación, luego vamos a hacer la fecha. ¿Qué datos más requerimos? El code cliente, a qué cliente le estamos vendiendo, ¿no? Eh, el detalle, ¿no? Alguna información adicional y el importe. Y el importe. Importe total le llamaremos. Y esto va a ser tipo moneda. Perfecto. A esta operación le vamos a poner de clave principal y vamos a guardar. Y estas van a ser operaciones. Operaciones. SAS. Listo. Ahora aquí vamos a incorporar algo más. Tipo de operación. A ver, algo vamos a incorporar el documento. Listo. Yo creo que con esto estamos más que servidos. Importe total. Ah, perdón. Importe total. A ver, aquí vamos a ver. Al debe cuánto. Al haber. Para sacar resultados violentos, rapiditos. ¿No? Si se dan cuenta, estamos haciendo un trabajo muy rápido, pequeño, rápido, pero nos va a servir, nos va a servir. Muy bien. Como verán, acá hemos incorporado este campo que se llama tipo de operación, para saber qué clase de operación es la que vamos a registrar. Entonces, para ello necesitamos otra tabla que se llame, a ver, vamos a ver, bueno, otra tabla que se llame eh, tipo de operación. Operación texto. ¿No? A ver, vamos a ver. Ahora sí. Muy bien. Y acá vamos a incorporar algo. Venta, dos tipos de operación que tenemos para este caso, ¿no? Cobranza. Listo. Sencillo. Ya tenemos dos tipo y el otro es operación. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Code tipo. ¿Qué es code tipo? Muy bien. Ahora sí. Así. Ahora, vamos a coser un poquito con este tema y vamos a hacer otro formulario para este tipo de operación. Sí, porque solamente hemos registrado a través de una tabla. Y tendríamos que tener acá, ¿no? Así con un acceso como este. Y vamos a generar uno de esos, ¿no? Esta vez vamos a agarrar un asistente de formulario y vamos a seleccionar tipo de operación, todo, eh, en modo tabular, que sería lo mejor para este caso. A ver, vamos a ver. Dos formas de hacer formularios. Y vamos a diseñar esto, ¿no? Como se habrán dado cuenta, es
estos formularios generados por el asistente no son muy atractivos, digamos, o tal vez no corresponden al diseño que tú quieres darle. Pero, o sea, te sirve para generar, digamos, de una manera rápida un formulario al cual tienes que luego tocar un poquito y ajustar a tus necesidades. Ahí vamos a agarrar. Ujú. Ahí, como siempre, ajustamos a la izquierda. Lo mismo acá, a la izquierda. Vamos a cerrar un poquito. Ajustamos todo a la izquierda. Y listo. Ahora, fíjense, este trabajo que estamos haciendo se hace una sola vez. En el tema de los formularios, se hace una sola vez. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo vamos a estar rediseñando. O sea, las pantallas, las ventanas, se hace una sola vez. No se hacen dos veces, nada. Y es por eso que hay que darle, hay que dedicarse, ¿no? Un poquito. Ahora, fíjense, miren un truco que les voy a enseñar. Clientes, vamos a diseñar. Fíjense de clientes, yo necesito un botón salir acá. Entonces, lo que voy a hacer es copiar, voy a pegar acá. ¿Qué les parece? Vengo y listo, ya está. Ya está mi botón salir. Entonces no tienes que hacer para cada formulario lo mismo, lo mismo. Ahí vamos a agarrar. Sí, lo vamos a tener que dar, ¿no? Su instrucción. En este caso es otra cosa. Vamos al procedimiento de evento. Listo. Ya está. Así de sencillito. ¿Han visto? Vamos a ver. Veremos. Tipo de operación. Cobranza, venta. No, supongamos que vamos a incorporar un saldo inicial, ¿no? O queremos, no sé, ser más específicos, ¿no? Venta en efectivo. Se puede de ese modo definir, digamos, cualquier, eh, cualquier tipo, ¿no? de operaciones que implique, digamos, una deuda, una cancelación, etcétera, ¿no? Entonces, se ve bastante interesante, ¿no? A ver, vamos a agarrar otra vez, vista de diseño, copiar, pegar. Y aquí vamos a agarrar tipo de operación. Estoy corriendo, ¿no? ¿No? Aquí vamos a agarrar, al hacer clic, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer sencillamente es abrir ¿no? El formulario que necesitamos. Listo. Ya está. Volvemos. ¿Listo? ¿Qué tal? Ahora, obviamente, se puede ajustar, ¿no? A muchos no les gusta ver estos iconos, estas opciones acá abajo. Se puede eliminar. A ver, vamos a ver. Aquí está. Ahí está. ¿No? Y vamos complementando. Es bastante interesante, es bien facilito. Ujú. Listo. A ver, veamos. ¿Ve? Ya no hay esas opciones acá abajo, esos botones. Listo, ¿no? Interesante. Continuamos. Muy bien, ahora vamos a hacer el formulario o la ventana para registrar las operaciones.
estas operaciones, las ventas y las cobranzas. ¿Qué les parece? Ya. Esto va a ser más fácil. Estoy tratando de utilizar distintas técnicas para ir generando. Si se han dado cuenta, he ido variando. No solamente he manejado un solo tipo, sino varias formas de crear. Por ejemplo, ahora vamos a crear de este modo. Fíjense, copiar y pegar. Listo, ya tengo copiar y pegar. Venga acá, ¡zas! Y aquí vamos a agarrar de este modo. Aquí, operaciones, ¿no? Se puede llamar registro comercial, registro de compras y ventas, etcétera, etcétera. Ese tema ya depende de cada quien, ¿no? Y acá arriba vamos a ir personalizando ya según a lo que nosotros necesitamos. Vamos, voy a correr porque el tiempo en este momento nos está apretando. Vamos a correr, va a ser la fecha lo primero. Vamos a hacer un par de ajustes. A ver, vamos a relacionar primero esta ventana con nuestra tabla de operaciones. Muy bien. Aquí vamos a agarrar fecha, el cliente. ¿No? Vamos a ver, vamos a agarrar. SAS. A ver, vamos a ver. Ahí, a ver, un hito más. Aquí vamos a hacer operación, ¿no? O tipo le pondremos, tipo, acá va a venir tipo, perdón, que era code tipo, super. Aquí va a venir el nombre del cliente, ¿no? Y acá va a ser nombre. Muy bien. Y aquí vamos a poner un detalle. Detalle, ¿no? Detalle. Aquí vamos a poner detalle. Súper. Fíjense bien desordenado, bien feo, pero vamos a arreglar. Pluf. Vamos a venir ahí. Y listo el pollo. No, el asunto, como están viendo, no es muy complicado. Sí requiere un poquito de práctica, como todo. ¿No? Todo está en base a la práctica. Y un poquito dedicarse y ya está, ¿no? Con eso se llega a los objetivos que estamos buscando. Como en todo requiere práctica, todo, absolutamente. Y fallando, practicando, entrenando, se llega a los objetivos. Muy bien, señor. Ahora sí. A ver, ahora, ahora veremos qué tenemos acá. SAS, fíjense. Uy, no tenemos nada, está vacío. Obviamente está vacío porque no tenemos ningún dato. Ahora, pero vamos a agregar en este momento alguna información. Un poquito más arriba. Subiremos. Y muy bien. Obviamente a estos formularios se les puede dar más formato, ¿no? A ver, un poquito jugaremos con esto. Vamos a agarrar el color, ¿no? Y el contorno le vamos a dar, ¿no? Algún relleno.
Ahí está. ¿Qué les parece? Está bonito, ¿no? Y siempre se le puede agregar algo más, ¿no? Algo más. Este proceso que estamos haciendo es bonito, es interesante, pero tiene mucho que ver con ¿no? Con el tiempo que le demos, con la dedicación, etcétera, ¿no? Ahí, ahí. A ver, es una pruebita, ¿no? Creo que no soy bueno para estilista, digamos, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? Se hace lo que se pueda. A ver, veremos. Ahora, ¿cómo incorporamos información acá? En primer lugar, vamos a relacionar muy bien esta tabla y vamos a relacionar con una consulta. Estas consultas son muy interesantes y muy importantes. Ahora sí. ¿Listo? Muy bien. Y acá vamos a obtener toda la información. Luego avanzamos un poquito más, a ver. Un poquito más aquí. Ahí. Y vamos a agregar el nombre, etcétera, ¿no? Vamos a code cliente. Súper. Entonces, tipo operación acá. Operación. Súper. Ya está. Obviamente acá no tenemos ningún dato porque no hemos incorporado ninguna información. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, atender este error. Estos errores son muy comunes, ¿no? Que es al momento de la generación de las tablas. Es por eso que es muy importante. Es muy importante definir, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está el code cliente? Aquí está. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. No, ahora sí, muy bien. Ahora, pero aquí, a ver, salir, está bien. Pero acá, este, este formulario nos serviría si fuera como todo tabla, ¿no? Como incorporar. Y no quisiéramos eso, sino vamos a crear una nota bonita, digamos, como para incorporar la información. A ver, veremos eso. Continuamos. A ver, vamos a agarrar un botoncito, un botón donde está. Vista diseño. Vamos a copiar y pegar. Entonces, acá vamos a generar las operaciones. Operaciones, venimos acá, a ver, vemos qué le vamos a asignar al hacer clic. ¿Qué queremos que haga al hacer clic? Queremos que abra un formulario o una ventana que se llame operaciones. Listo, ¿qué tal? Listo, ya está. A ver, veremos. Este formulario, operaciones. Súper. Pero dijimos que queremos una ventana más convencional, digamos, ¿no? Más bonito, o sea, que nos permita hacer mejor nuestro trabajo. Para ello lo que vamos a hacer es agarrar este formulario que nos sirve, que es de los clientes. Sirve este formulario. A ver, vamos a jugar con este. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer es tic, ya está. Operación. Está, ¿no? Aquí está. Vamos a diseñar y ahí está. A ver, aquí vamos a hacer. Este nos va a servir para registrar ventas. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a registrar las ventas? De una manera muy sencilla. A ver, vamos a ver. ¿Dónde están las operaciones?
está, ¿no? A ver, vamos a diseñar, vamos a hacer que esta nota sea muy interesante, muy buena. Lo primero que tenemos que identificar es eh, qué cliente está haciendo la compra o a quién le estamos vendiendo, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar y vamos a incorporar a ese cliente. Y vamos a utilizar ahora los cuadros combinados. ¿Han visto? Cuadro combinado. Ahí está. Cuadro combinado. ¿Y de dónde sale la información? De la tabla de clientes, ¿no? Donde vamos a tener el código del cliente y el nombre que se va a ver. Y por lo tanto acá vamos a tener cuántas columnas, vamos a tener 2, de los cuales el primero va a ser invisible y el segundo sí se va a ver, de tal modo a ver que, vamos a ver el resultado. Ahí está. Vamos a poder elegir, no hay ningún problema. ¿Está bien? Entonces seguimos avanzando. Como se darán cuenta, es bien facilito hacer esto, pero hay que tener un poquito de paciencia, eso sí. Nombre de cliente, la fecha de la operación, fecha de la venta le pongamos, y aquí vamos a incorporar fecha, ¿no? Eso, muy bien. En formato, acá le podemos poner qué tipo de fecha queremos utilizar. Fecha corta, digamos. ¿No? Ahí está. SAS, ¿listo? Fecha. Aquí vamos a incorporar, bajaremos un poquito, el documento o número de factura, ¿no? El documento o número de factura, número de nota de remisión, algo, ¿no? ¿Qué documento está respaldando la operación? Ahí vamos a incorporar. Luego, ¿qué más? ¿Qué dato más teníamos en operaciones? Ahí vamos a ver. A ver, tipo el tipo. Documento, fecha, código de cliente, el debe y el haber. Allá, súper. Entonces aquí vamos a poner el detalle. Detalle de la operación, ¿no? Detalle, súper. Y el importe de la venta. Importe total, importe de la venta. ¿No? Estoy utilizando terminología bien fácil, digamos, de tal modo que no nos confundamos y todo quede bien. ¿Está bien? Formato estándar le pondremos. Eso, muy bien. Y listo. Ahora, aquí vamos a incorporar un dato más que nos falta. Aquí está. Vamos. Vamos, ¿no? El tipo de la operación, que es muy importante. Tipo de operación. Acá obviamente no va a afectar a código de cliente, sino a tipo. Y esto se va a basar en tipo operación. Ojo que estoy corriendo, ¿no? Estoy corriendo, o sea, estoy tratando de explicar, pero de una manera apuradita, digamos. De tal modo que podamos correr y puedan ver el resultado. Si no, vamos a demorar. Guardamos, a ver qué tenemos. Operación, ventas. Tipo de operación, venta, nombre del cliente, fecha de la venta,
O sea, digamos, ahí, documento 156, detalle venta al crédito, según nota de dimensión, importe de la venta, 2.500. ¿Qué tal? Ahora, ¿cómo? A ver, operaciones. Este era, aquí aparece, ¿ven? Todo lo que hemos incorporado, ahí está. Entonces, vamos a jugar acá un poquito con esto. Operaciones, haremos diseño. Este botón salir lo traeremos por acá. Y vamos a generar esto, lo siguiente. 2, 3, sas. A ver. Arriba, un poquito más. Ahí. Ahí. Aquí vamos a registrar las ventas. Acá vamos a registrar cobranzas. Y este va a ser para salir. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, este formulario tiene que llamarse ventas. Y vamos a generar otro en base a ese que va a ser cobranzas, pero con distintos parámetros. ¿Está bien? Ya. ¿Dónde está ventas? Ventas vamos a hacer un diseño, tipo. Acá, por ejemplo, fíjense, acá hay un error. Miren, acá aparece cobranzas, aparece saldo inicial, etcétera, ¿no? Venta y demás. Tendría que aparecer solo ventas, ¿cierto? Si es un formulario de ventas. Entonces, para ello, para cerrar estas opciones, vamos a tocar acá y vamos a decir, ahí, ¿dónde está? Y vamos a decir que solo quiero ventas. Y nada más que ventas. A ver, veremos. ¿Dónde estamos? Ahí está, ¿ve? Ya no sale nada más que ventas. Y vamos a hacer algo más todavía. Algo más. Datos, ¿dónde está? Valor predeterminado. BEC de ventas. Y además no va a estar desactiva. ¿Dónde están datos? Vamos a bloquear. Sí. Listo. ¿Habilitado? No. Perfectísimo. Ya está. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a relacionar primero. Y luego vamos a trabajar sobre él. Al hacer clic, SAS, ¿no? Vamos. Eran ventas. Muy bien. Listo. Ya está. Ahora, vamos a copiar esto. Ahora quiero cobranzas. Al hacer clic, vamos a hacer cobranzas. Y cambiamos acá. Cobranzas. ¿Listo el pollo? A ver, veremos. Pero cobranzas tenemos que editar todavía. Acá tiene que venir solamente la operación de cobranzas, ¿verdad? Ahí está. Ahí veremos qué tenemos. Cobranzas C. Muy bien. Listo. Ya está. Hoja de datos, cobranza. ¿Listo? Muy bien. Y también lo vamos a bloquear. Habilitado, no. Directo. Ya está. Ahora. A ver, veremos cómo ha quedado. Operaciones. Quiero registrar ventas y me va a aparecer ventas. ¿No? Solo ventas. Fíjense.
quiero registrar cobranzas, me vas a registrar solo cobranzas. Ya. Acá vamos a tocar algo más. Como queremos aumentar, agregar información, acá tenemos que tocar algo. Vamos a ver. Ventas, pero ahí está. Esta es la condición. Esta es la condición. Y aquí vamos a agregar. Súper. Ya está. Ahora venimos acá. Vamos a copiar. A ver. Súper. Súper. Listo. A ver, veremos. Operaciones. Agregar. Está súper. ¿No? Estamos aumentando un nuevo registro. Fecha de la venta. A ver, ¿qué fecha? 5. El documento 1000. Detalle, ventas, bla, 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 bla. Importe de la venta 5000. Y listo, salir. Ahora, quiero hacer una cobranza. ¿No? A ver, esto veremos. Allá. Ahora, tocaremos un poquito esta ventana de cobranzas, donde vamos a registrar la C. Vamos a ya, a ver, vamos a ver así. ¿No? A ver, bueno, veremos. Cobranzas. Ahí está bonito. Nombre del cliente, Karina Mamani. Fecha de la operación, el 7 o el 8, es igual. Documento, recibo. ¿No? Detalle de la operación. Cobranza total. Importe de la venta. Perdón, de la cobranza. Eso lo tenemos que cambiar, ¿no? Obviamente. 1250. Ahora vemos acá. Aquí tenemos que hacer algo. A ver, vamos a operar. Ahí está. Vamos a hacer un poquito de... Ahí está. Ahora sí. Son pequeños detalles que hay que ir incorporando. Ahí están, ¿no? Las 3 notas que habíamos hablado, ¿no? Una cobranza, 2 ventas. A ver, una cobranza más haremos a Pedro López. ¿Está bien? Una cobranza, vamos. Nombre, Pedro López. Fecha de la venta. En este caso la cobranza sería, ahorita vamos a modificar esto. El 9, documento, recibo de cobranza. Taca, taca, taca. Cobranza total. Importe de la venta, 4500, ¿no? Ahora sí. Ahí está, ¿no? Aparece el nuevo registro que hemos hecho, pero que necesitamos un poquito tocar, porque acá no son ventas. Vamos a hacer diseño y lo vamos a cambiar esto, ¿no? Cobranzas. Cobranzas, ¿dónde está? Fecha de la cobranza, ¿no? Detalle de importe recibido. ¿Listo? Ahora sí. Ahora sí se va a ver más bonito. A ver, ventas, ventas. Cobranzas, cobranzas. Salir, salir. ¿Qué tal? Ahora, ya tenemos acá algunas ventas y algunas cobranzas. ¿Qué tendríamos que tener? Una opción
de modificar o de consultar, ¿no ve? Para consultar esta operación, digamos. O quiero saber acá, digamos, qué importes realmente se ha vendido, cuánto se ha cobrado. Ese tipo de datos o de operaciones lo podemos hacer. Ver, hagamos un dato que es muy importante. Ver el importe de la operación, que esa parte nos está faltando porque pareciera que es muy, muy importante, ¿verdad? Saber por cuánto ha sido realmente la operación. La operación ya sea de cobranza o de venta. A ver, vamos a agarrar, venimos acá, un poquito más, ya está. Allí. Fíjense lo fácil que es, ¿no? A ver, vamos a ver. Alineamos a la izquierda. Esto lo vamos a subir. Lo alineamos arriba, súper. Y vamos a agarrar y vamos a copiar este campo. Solamente estoy copiando, ¿no? Podría generar igual, pero a mí me parece fácil copiar, ¿no? En este caso es db. ¿No? Ahí, veremos. Todo igualito. A ver, ¿dónde está? Al más ancho. Vamos a alinear. Listo. A ver, veremos. Veremos cuál es el resultado. ¿Sí? 2, 3. Listo. Ahí está. ¿Qué les parece? Entonces, estamos viendo cómo se hace este trabajo de una manera bastante fácil, digamos. Es bastante sencillo. Obviamente hay mucho que agregar, ¿no? Por ejemplo, acá deberíamos tener el botón modificar o al hacer doble clic, modificar. A ver, eso más agregaremos. Sí, esto más agregaremos a nuestro pequeño sistemita. Vista diseño, ¿dónde vamos a hacer? Digamos que hagamos cuando acá, ¿no? Cuando le hagamos doble clic, que se abra la nota. ¿Qué les parece? A ver, veremos. Tipo de operación, la fecha, y vamos a utilizar entonces un campo que nos va a permitir identificar la operación en sí. Y ese campo, pues es el campo ID operación. ¿No ve? El que identifica plenamente la operación, el que es inconfundible, que para nuestro caso es un campo numérico, que para este caso va a ser invisible, ¿no? Que va a ser invisible. No necesitamos verlo, pero sí necesitamos tenerlo para poder apoyarnos en ese dato. ¿Está bien? Vamos. Ya está. Entonces, ¿qué digo? Cada vez que voy a hacer un clic acá en nombre, me va a aparecer la nota específica. Entonces digo, busco, ¿no? ¿Dónde están? Al hacer doble clic, acá está. ¿No? Que se me abra. En este caso voy a pedir. A ver, vamos a ver. Ventas. ¿No? Cuando aquí está el kit del detalle. A ver, vamos a ver. Esto es sencillito. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Entonces, cuando hagamos doble clic en Karina Mamani, ahí está, ¿no? La operación por los 5,000. O quiero ver esta otra nota, me aparece lo mismo. Pero acá hay un problema con las cobranzas, porque ambos me están mostrando ventas. ¿Ve? O sea, no están definiendo en qué momento abrir cobranzas, en qué momento
abrir ventas. Pero esto es fácil. Hagámoslo. A ver, acá vamos a hacer una pregunta bien sencilla. Si I de operación es igual a... vamos a ver, mejor. Así hagamos. Si tipo es igual a B, entonces que habrá ventas, ¿verdad? Si la operación es venta, que habrá ventas. Si no, que me abra el formulario, la ventana, cobranzas. Ahí veremos. La venta que hemos elegido, las cobranzas, la otra cobranza, súper. Ya está. Nuestro pequeño sistemita de control de ventas y cuentas por cobrar. Ahora, ¿qué nos falta? Lo que nos falta sencillamente son los estados de cuentas por cobrar, o sea, los reportes. A ver, veremos. Vamos a hacer un pequeño trabajo acá, donde vamos a poder identificar eso. ¿Les parece? Ya. Bueno, para ese cometido, para ese objetivo, vamos a agarrar este formulario. El mismo, pero lo vamos a copiar y vamos a crear otro formulario que se llame estados. ¿Qué les parece? Estados, ¿no? Y vamos a copiar, acá vamos a crear su acceso y vamos a generar otro, ahí está, que se llame estados. Así de sencillo va a ser esto. Y vamos a decir que cada vez que hagamos clic, que se abra nuestro formulario estados. Súper. Así de simple. A ver, vamos a chequear esto. Veremos. Ahora sí, estados. Súper. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese estado? ¿Qué vamos a hacer con este formulario que se llama estados? Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Estados, le pondremos acá estados de cuentas. ¿Está bien? Y vamos a generar lo siguiente. Fecha, cliente, detalle. Aquí podemos poner, a ver, tipo, cliente, vamos a agarrar algo. El documento más vamos a incorporar a fin de que la información quede completa. SAS, aquí vamos a alinear este lado. Me estoy dando más trabajo de lo que estaba pensado, pero bueno, para todo sirva, digamos, para conocer un poquito lo que es el Access. ¿Está bien? Va a ser un tema muy interesante de aprender. Muy bien, ahora sí. Ahora sí, esto viene acá, arriba, vamos a agarrar lo mismo acá. Y listo el pollo. Ahora acá vamos a poner doc. Doc, que va a ser el documento de respaldo, ¿no? Que era el documento de respaldo. Detalle, importe. Acá está la cosa. Ahora, aquí vamos a ver. Y aquí tenemos que hacer un poquito de lógica. Y vamos a hacer una fórmula que nos va a permitir sacar nuestros estados financieros. Pero nuestros estados de cuentas de nuestros clientes. Bueno,
como hemos utilizado únicamente la columna debe, tanto para cobranzas como para ventas, lo que vamos a hacer es una pequeña operación donde vamos a decir si el tipo de operación es igual a venta, entonces debe, si no, menos debe. ¿Se dan cuenta? A ver, lo que estamos diciendo acá es que si el tipo de operación es venta, entonces que el importe debe sea positivo, sino que sea negativo. Al ser negativo, obviamente va a restar. A ver, veremos. Eso, muy bien. Entonces, vamos a identificar plenamente la tabla que tenemos que hacer referencia. ¿Dónde está? Ahí está. Ahora sí. Ahí veremos. Ahí está. Fíjense, lo que es ventas está en positivo y lo que está en cobranza es negativo. ¿Está bien? Es un simple artificio, digamos, que estamos aplicando a fin de hacer el asunto más rápido, ¿no? Obviamente tendríamos que hacer reportes más completos, digamos, ¿no? Pero por el tiempo no nos va a alcanzar el tiempo. A ver, vamos a ver. Y acá vamos a sacar este cuadro combinado, perdón, este campo acá. Y le vamos a llamar, a ver, importe, aquí lo vamos a hacer ese campo que hemos construido recientemente. Y aquí vamos a agarrar el origen de control, va a ser, este campo va a ser igual suma sal. Ya, ¿dónde vamos a sumar todo lo que viene en esta columna? ¿Se ve? Posiblemente no se estén dando cuenta, pero ahorita van a ver cuál es el objetivo. Ahí está, ahora sí. El campo de formato estándar, etcétera, etcétera. Todo chalito, a ver, ya, veremos. Vista formulario, listo. Acá nos aparece, fíjense, esto es muy útil. Acá nos aparece todas las operaciones realizadas por la empresa. ¿No? Acá tenemos ventas, cobranzas, el número de documento, etcétera, etcétera, quiénes son nuestros clientes, a quién se les ha vendido, etcétera. Y tenemos acá las ventas totales menos las cobranzas. Por lo tanto, acá tenemos el saldo global por cobrar. Ah, pero yo quiero saber cuánto me debe únicamente mi cliente. Fácil, selecciono, fíjense, clic en selección, tic, ya está. Esto es lo que me debe mi cliente, sus ventas han sido estas, sus cobranzas las mismas. ¿Qué te parece? Soltamos, quiero del otro cliente, lo mismo. Quiero saber solo ventas de junio, únicamente ventas de junio. Todas mis ventas de junio. Quiero solo las cobranzas de ese mes, de ese periodo. Ahí está. O quiero, a ver, esto es más bonito. Vamos a sacar, a ver, vamos a ver. A ver, ¿dónde? Por ejemplo, así puedes seleccionar solo junio, digamos. Pintas junio, selección, listo, todo de junio. Obviamente todos son de junio, ¿no? No se nota, digamos, pero si hubieran de otros meses, estarían excluidos. Y solo junio podría ser. Por ejemplo, a ver, otro ejemplo. Todas las ventas menos las del 5 de junio. Menos las 5 de junio. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Miren. 2, 3.
excluido el 5 de junio. Entonces, todas mis ventas y operaciones fuera del 5 de junio. Y así puedes ir jugando. Los filtros son una belleza en el Access que te permite sacar toda clase de informes. Ahora, este dato, o sea, esto es lo que estamos viendo acá. ¿Cómo puedo imprimir? ¿Cómo puedo exportar? Es fácil, súper sencillo. Únicamente vienes acá, datos externos, Excel. 2, 3. Súper. Venimos acá, Excel, ¿no? Acá te hace algunas preguntas y obtenemos la información. Otra vez hacemos Excel, abrir el archivo de destino al finalizar la exportación. Sí, señor. Sí, ahí está. ¿Han visto? Y acá obviamente lo puedes arreglar, puedes aumentar, sacar, etcétera, pero ya tienes toda tu base de datos guardada, almacenada y demás. Ahora, un último toque antes de terminar esta pequeña sesión introductoria va a ser la siguiente. Fíjense, acá por ejemplo puedo tocar, puedo modificar, ¿no? Cero seguridad. ¿Ven? O sea, estaríamos llegando a lo mismo que era el Excel, ¿no? Las operaciones que no se podían, que aquí, que allá. En cambio acá puedo modificar, fíjense. Puedo modificar, puedo cambiar de datos, etcétera, y eso obviamente está mal. Para solucionar este tema, fíjense lo que vamos a hacer. Es bien sencillo. Venimos acá y decimos, ¿no? Permitir agregar, en este caso, no. Quiere eliminar, no. Quiere modificar, no. Permitir filtros, sí, sí deseo. Y sobre todo, acá vamos a, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, permitir eliminación, no. Agregar, no. Entrada de datos, no. Ediciones, posiblemente sí, ya le pongamos sí. Pero nosotros vamos a modificar acá. Fíjense, todo esto lo que estoy pintando, voy a agarrar y voy a decir bloqueado, sí. Listo. A ver, veamos. Eso que estaba tan abierto, fíjense ahora, no puedo modificar, pese que estoy intentando, no puedo cambiar, no puedo hacer nada. Y listo, solo me permite agregar ventas, cobranzas o salir. Y veo mis estados por este lado y demás, ¿no? Muy bien, queridos, calculen algo. A ver, solamente para abrir un poquito la interrogante y para generarles un poquito un poquito de curiosidad, un poquito de interrogante y demás. A ver, pongamos una cosa. Supongamos que hacemos desaparecer estos menús feos que se ven acá. Hacemos desaparecer. Estos otros iconos lo hacemos desaparecer. Ponemos nuestros propios iconos para hacer estas operaciones. Y luego vamos complementando con algunos detalles, algunos iconos, gráficos, etcétera, y además reportes, que es lo más importante. En este caso no hemos hecho reportes, pero podríamos hacer reportes sin ningún problema. Aunque, como han visto, podemos exportar al Excel y podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Todo este trabajo que hemos hecho, que es tan sencillo, pero que nos ha tomado algún tiempito hacer un pequeño sistema de cuentas por cobrar, se puede complementar con más información. Por ejemplo, acá, a ver, veremos en temas, acá en las ventas, a ver, veremos, en ventas. Las ventas podríamos disgregar por ventas al contado, ventas al crédito, y podríamos sacar informes separados. Aquí podríamos utilizar una sucursal, la sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3. Luego podemos hacer importe de la venta
acá podemos incorporar cuánto es el débito fiscal, impuesto a las transacciones, etcétera, etcétera. O sea, la idea es, y que obviamente eso va a salir automáticamente, la idea es que cada vez esta información sea más útil para ustedes. Y además, ¿qué les parece si aquí podemos incorporar un botón que diga imprimir? Imprimir la nota de remisión, nota de venta, la factura, etcétera. Entonces sería más completo, ¿verdad? ¿Qué les parece si acá en cobranzas podemos indicar lo mismo, ¿no? De que a qué sucursal corresponde, etcétera, y a qué cuenta está entrando? Por ahí está entrando a caja central, caja sucursal 1, caja sucursal 2, o a una cuenta bancaria, o qué tipo de cobranza es. Cobranza en efectivo, transferencia, depósito. O también acá podemos poner un botón para imprimir el recibo correspondiente. Entonces ya tendríamos para imprimir con nuestro logo bien personalizado y demás. Ahora, en los estados, perfectamente lo mismo, con el formato que inicialmente queríamos hacer, porque se nos escapó, el debe haber igual saldo, etcétera, que fácilmente se lo puede construir. ¿Se dan cuenta el alcance a dónde se puede llegar? Es bastante interesante el Access, es por eso que nosotros insistimos en hacer este tipo de cursos, de compartir un poquito lo que sabemos, lo poco, mucho que sabemos, pero que vaya en beneficio de ustedes, ¿no? Obviamente, mucha gente que trabaja con nosotros, después de entrar al Access, no paran de seguir desarrollando. Imagínate empezar con esto. Supón, tienes el video, haces lo mismo, llegas al mismo resultado, pero tú quieres aumentar algo más. Necesitas algo más. Por ejemplo, acá el email del cliente, el número de contacto, no sé, un montón de datos, la foto del cliente, etcétera. ¿Por qué no agregar? ¿Por qué no hacerlo crecer? ¿Por qué no ver más alcances? ¿Y por qué no, en otras palabras, por qué no comercializar tu aplicación que llegues a armar tú? La clave de todo es conocer exactamente de qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué documentos tenemos para respaldar lo que estamos haciendo? O sea, cómo se manejan las cosas, conocerlo bien. Y en función a ello vas a poder plantear tu propia solución y tu propio sistema, adecuado, personalizado a las necesidades de tu empresa. Muy bien, queridos. Con esto hemos terminado la parte práctica de esta charla introductoria que se nos ha alargado por un poquito, ¿no? Nos hemos extendido un poco, pero bueno, valía la pena, me parece. Como siempre, están cordialmente invitados ustedes para participar en todas las cosas que hacemos y nosotros agradecidos, como de costumbre, como siempre, agradecidos porque ustedes nos siguen, nos acompañan en toda esta aventura tan hermosa que es la contabilidad y en este caso la contabilidad unida a la informática, ¿no? Les agradezco. Un abrazo. Nos vemos en unos minutos. ¿Ok? Listo, gracias. Muy bien, queridos amigos, ¿han visto? ¿Han visto lo sencillo que es hacer un sistema? Obviamente, con el corto tiempo que hemos tenido, se ha podido llegar hasta ese punto, ¿no? Pero imagínate hacer tu propio sistema en más días, con más horas, con un poquito más de práctica. ¿A dónde puedes llegar? ¿Has visto? ¿Viste que es fácil? La clave de todo está en razonar, en ver de qué se trata el problema. Por ejemplo, en las cuentas por cobrar que hicimos, obviamente hay que registrar las ventas, ¿verdad? Que serían los débitos o los cargos. Y obviamente las cobranzas, que serían los abonos o los importes al haber. Debe menos haber, igual saldo. ¿Qué tal? Ahora, ¿qué te parece si en las ventas incorporamos las notas de remisión, las notas de venta, las facturas? ¿Qué te parece si en las cobranzas identificamos el fondo a donde están yendo, si es en efectivo, si es en depósito, si es transferencia? No sé. ¿Qué te parece si que no sea nota de venta, que sea facturación, una factura computarizada? ¿Qué te parece si ese pequeño sistema
lo hacemos agrandar un poquito, incorporamos sus accesorios y lo ponemos a trabajar en red. ¿Ves que no tiene límites? No tiene límites la creatividad, la imaginación. La clave es encontrar la necesidad y cómo satisfacer esa necesidad. ¿Sí? Muy bien. Una recomendación a los participantes del Master Access. Practicar, leer, hacer sus primeras prácticas con algún ejercicio que ya les hemos pasado. Hagan, practíquenlo, conózcanlo, creen algunas tablitas, hagan algo. Conózcanlo al Access, que no sea algo desconocido. Les hemos pasado el material hace ya un par de semanas, me parece. O sea, ya hay bastante tiempo para que se hayan ido adecuando, acostumbrando a lo que es el Access. ¿Está bien? Que no sea algo desconocido. Obviamente, la base para generar tu propio sistema es conocer el problema. Ya tenemos los sistemas, los proyectos que van a desarrollar. ¿Qué tienen que tener? Tienen que tener, por ejemplo, si quieren hacer un sistema de contabilidad, tienen que tener modelos de comprobantes. ¿Cómo va a ser tu comprobante? ¿No ve? Tienes que tener tu modelo. Mejor si es de tu empresa donde estás, qué requerimientos, qué necesidades tienen, todo eso. Tu plan de cuentas obviamente tienes que tener. Tienes que ver cómo quiero mi plan de cuentas, entonces en función a eso vamos a ir generando. Además, tienes que conocer exactamente cuál es la ley de juego de cuentas, ¿no? Entonces, esas son las bases, por ejemplo, básicas para un sistema de contabilidad, donde obviamente vas a hacer comprobantes, plan de cuentas, comprobantes, asientos, estados financieros, balance de comprobación de sumas y saldos, etcétera. Eso es un sistema de contabilidad. Ahora, ¿quieres ir un poquito más allá? No hay problema, pero tienes que dedicarle más tiempo, más trabajo. Muy bien, con esa recomendación a nuestros participantes, nos vemos el siguiente domingo. Les vamos a ir indicando cómo lo vamos a hacer. Hoy hemos tenido un pequeño problema con el Facebook Live. Había un problema en el servidor que no permitía lanzar la señal. Para estos trabajos, lo mejor es el Skype. Entonces, como el grupo no es numeroso, entonces vía Skype es que vamos a hacer el trabajo. ¿Está bien? Muy bien, queridos, nos vemos el siguiente domingo. No se olviden de leer, de pasar, practicar, porque se vienen 5 semanas de trabajo intenso. Chao.